maravilloso Dios. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, iglesia, pueden tomar sus asientos. Dios los bendiga por estar de pie en reverencia a la oración y a la palabra de Dios. Bueno, una vez más les damos la bienvenida. Gloria al Señor. Les habla el pastor Efraín García para las personas que nos miran por primera vez en las redes sociales. Estamos ubicados aquí en la ciudad de Campton, California, y somos de la Iglesia Apostólica de Jesucristo el Salvador. ¿Por qué de Jesucristo el Salvador? Porque en Él estamos completos. Él es nuestro Dios. Él es el único y verdadero Dios que nos conduce a la vida eterna y el único que nos puede ofrecer vida eterna. Amén. Así es que gloria al Señor Jesucristo. Alguien dele palmas al Señor una vez más. Gloria a Dios. Dios nos bendiga, iglesia, en el nombre de Jesús. Gracias por su obediencia, por estar una vez más en este servicio, por su obediencia al cambio de horario. Lo hacíamos a las 5 de la tarde. Hoy hemos determinado hacerlo de las 10 de la mañana a las 12 del día. Entonces, pues, Dios bendiga a esta iglesia. Dios los bendiga a cada uno de los presentes. Amén. El tema de esta tarde o de esta mañana, aunque vamos a terminar ya cuando culmina la mañana y entramos a la tarde. El tema de hoy, hermanos, se titula Luz nos resplandeció. Luz nos resplandeció en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Así es que si ponemos atención a este mensaje, sin duda va a ser de grande bendición para nuestra vida. Amén. Y los invito al libro de Isaías capítulo 9, verso 2, donde la palabra del Señor nos dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Poderoso Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo le damos gracias por su palabra. Gracias, Señor, por esa profecía de su siervo, el profeta Isaías, porque después de 700 años, Señor, de esta profecía, hemos podido ver el cumplimiento de su palabra, la cual se ha cumplido, Señor, desde hace 2000 años, y que a hoy se ha cumplido también en nosotros que estábamos en sombra de muerte, y luz nos resplandeció. Gracias, Espíritu Santo, por su grandeza, por su amor y su misericordia hacia los humanos. Hermanos, la palabra de Dios fue profetizada 700 años antes de Cristo en el libro de Isaías 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz les resplandeció, luz resplandeció sobre ellos. Nos habla del pueblo de Israel que cuando Cristo vino y se hizo carne, cuando el Verbo se hizo carne en Jesucristo, aquel pueblo, así como el mundo entero, estaba morando en tierra de sombra y de muerte. Pero con la venida del Dios Todopoderoso, del Verbo hecho carne, luz resplandeció sobre ellos. Y no solamente sobre ellos, sino sobre cada uno de los que hemos creído en Jesucristo. Amén. Y no debemos de permitir que esa luz se apague en la vida de cada cristiano, de cada creyente, de cada persona que hemos venido al conocimiento del Dios verdadero. Amén. Esa luz tiene que mantenerse encendida por medio del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de tu redención, dice la palabra. Es importante que cuando hemos recibido el Espíritu Santo, aprendamos a retenerlo. Amén. En el libro de Mateo capítulo 4, verso 16 al 17, nos vuelve a repetir la misma escritura el apóstol Mateo, lo mismo que había profetizado Isaías 700 años antes de que Cristo viniera. Ahora lo confirma
el apóstol Mateo, capítulo 4, verso 16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra y de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, dice la palabra, y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué hermoso que el Dios maravilloso no solamente mandaba a sus siervos, a los profetas, a anunciar su venida, a anunciar su santo evangelio, sino que Él mismo, humanizándose, vino a predicarnos de la salvación, de lo importante que debe de haber un arrepentimiento genuino en cada ser humano aquí sobre la tierra. ¿Por qué razón tiene que haber arrepentimiento? Porque el ser humano posee una alma la cual tiene que ser salvada. En un tiempo de nuestra vida, sea tarde o sea temprano, sea antes o después, nuestra alma tiene que pasar por un juicio, y dentro de ese juicio es donde se va a determinar si vamos a ser salvos o vamos a entrar a una condenación perpetua. Amén. Entonces es importante lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo en esta palabra, donde dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué importante es que haya un arrepentimiento en el ser humano. El arrepentimiento, hermanos, no viene solamente por voluntad propia. El arrepentimiento viene cuando aprendemos a conocer la palabra de Dios y nos damos cuenta que la voluntad de Dios es que seamos salvos, que seamos felices aquí en la tierra, y que también aprendamos a caminar de una manera recta, digna delante de sus ojos, para que en el postrer tiempo podamos encontrar la salvación para nuestra alma. Amén. Hay que vivir una vida llena de arrepentimiento del pecado en el cual nos sorprendió el Señor cuando nos hizo el llamado al camino, la verdad y la vida. Amén. ¿Cómo es que Dios ya fue manifestado a los hombres, hermanos, aquí en la tierra? Pues lo sabemos claramente, que fue por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. Pero hay almas preciosas. La iglesia lo entendemos porque ya se nos ha predicado mucho el evangelio del Señor, pero allá afuera hay personas que apenas comienzan a escuchar palabra de Dios, a venir al conocimiento de Dios, y es importante volverles a recalcar por medio de esta escritura que quiero compartir con ustedes. En el libro de San Juan 3:16 al verso 21 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando el Señor Jesucristo dijo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, Él estaba diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ya se manifestó a ustedes aquí en la tierra. Se ha cumplido la profecía del profeta Isaías, que aquel pueblo que estaba sentado en regiones de sombra y de muerte, en un mundo de tinieblas, luz le resplandeció. Entonces aquí nos está diciendo que Dios nos amó de tal manera que fue capaz de manifestarse en nosotros por medio de su Hijo, hablando en su manifestación humana, cuando aún sabemos también por medio de las mismas escrituras que en su manifestación divina era el mismo. Amén. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Cristo no quiere condenar a nadie. Dios no quiere condenar a nadie. Lo que nos condena es nuestra actitud aquí en la tierra mientras vivimos en este cuerpo. Así es que usted no piense que Dios va a condenarlo. Usted mismo se condena si usted no es obediente a la voluntad de Dios, al amor y a la misericordia de Dios que Él tuvo en enviar a su Hijo a ser crucificado en una cruz, para que nosotros veamos y reconozcamos por nosotros mismos cuán grande es su amor hacia nuestra alma, hacia nuestra vida. Amén.
Ciertamente nuestro cuerpo va a terminar en el polvo de la tierra, pero el Señor ama nuestra alma y no quiere que nuestra alma sea condenada o sea destruida en el Hades o en el infierno, en el lago de fuego, en el Seol, en el mundo de tormento, en el lago de tormento. Dios quiere que estemos toda una eternidad con Él, y es importante que haya un arrepentimiento. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, dijo directamente nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nos está diciendo el apóstol Juan en el verso 18 del capítulo 3, el que en Él cree no es condenado. ¿Se da cuenta la importancia que es creer en el Señor Jesucristo y obedecerle? No solamente creer, porque también los demonios creen en Él y ellos no van a ser salvos porque son rebeldes, desobedientes, se le rebelan a cada momento. Pero cuando el Señor dice el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Qué pecado tan grande es no creerle a Dios y no obedecerle a su palabra. Es un pecado tan grande que se convierte en condenación para nuestra alma. La escritura es clara: el que en Él cree no es condenado, pero hay que creer en Él como dice la escritura, no como nos dé la gana. Pues yo sí creo que hay un Dios, y el Dios de ustedes es el mismo mío, pero tú eres un bocón, un desobediente, un rebelde, un maldiciente, y yo vivo una vida consagrada a Dios. ¿Cómo que tu Dios es el mismo que tengo yo en mi vida, en mi corazón? Vosotros sois hijos del diablo, dijo el Señor, a los maldicientes, a los rebeldes, a los religiosos, a los que pensaban en matarle. Entonces no podemos vivir en el engaño de que el Dios de los cristianos es el Dios, es el mismo Dios de la gente del mundo que anda en desobediencia. La gente del mundo que quiere tener el mismo Dios de los cristianos tiene que creer en el Señor Jesucristo para que no sea condenado, y obedecerlo y sujetarse a la voluntad de Dios, obedecer el evangelio del Señor como está escrito, porque no se escribió para que sea ignorado, sino para que sea puesto por obra en la vida de todo aquel que quiera ser salvo. Denle palmas al Señor. Maravilloso es el Señor Jesucristo. Por eso lo amo. Qué bueno es el Señor. Pero mire qué triste: el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no hace la voluntad de Dios, aunque diga que cree en Él, no podemos creerle los que conocemos la palabra de Dios. Porque el que conoce la palabra de Dios, si en verdad le ha creído, entonces tiene que obedecerle. Amén. Porque mire lo que dice en el verso 19: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esa es la condenación. Que los hombres, aún conociendo que el Mesías ya vino, que el Mesías llamado Jesucristo ya tocó tierra, que el Mesías llamado Jesucristo ya vino y resucitó muertos, sanó leprosos y hizo tantísimos milagros, levantaba cojos, sanaba ciegos, echaba fuera demonios, dio todas las señales que pueden ser suficiente evidencia para entender y reconocer que el reino de los cielos ya se había acercado, ya estaba en tierra, ya estaba obrando y operando en las necesidades de este mundo, sacando al mundo de las tinieblas para traerlo a la luz, y que aún así el hombre amó más las tinieblas que la luz. Y eso condena el alma del ser humano que es desobediente o que cierra su oído a la palabra de Dios. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El que quiere andar en las concupiscencias de la carne, quiere seguir viviendo la misma vida mundana, la que
con la que él nació, con la que creció, no quiere hacer cambios, no quiere cargar con la cruz de Cristo, pues ya es condenado y va a seguir condenado todo el tiempo que viva en ese cuerpo, el cual lo va a llevar a un mundo de sufrimiento por toda la eternidad, que es su alma. Es de suma importancia que nosotros, los que ya somos convertidos, no se nos olvide de dónde nos sacó el Señor, y que de momento nos vayamos a hallar teniendo en poco su gloriosa palabra y su grande amor y misericordia que tuvo con nosotros cuando nos sacó del mundo de tinieblas, que nosotros mismos, como buey al matadero, o como el perro que vuelve a su vómito, o como la puerca lavada, regresemos al lodo de donde el Señor nos sacó. Jesucristo no puede volver a la tierra para volver a ser crucificado. Él ya vino y dio su vida por cada uno de nosotros de una vez por todas, dice la Escritura, por lo cual, si somos obedientes y entendidos, encontramos la salvación por medio de Él. Pero el que no se sujete a la palabra, que no espere que venga otro Mesías a dar la vida por él de nuevo para ver si encuentra la salvación. La sangre de Cristo ya fue derramada, el cuerpo de Cristo ya fue crucificado, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna y no vaya a condenación. Dele palmas al Señor. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, dice en el verso 20, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Qué triste. A veces platico yo con personas que dicen: no, hombre, Dios es bueno, Dios es grande. No, hombre, yo he tenido unas experiencias con Dios, Dios existe, pero qué maldicientes, me dejan el oído rechinando, hermanos. Parece una chicharra que uno trae en un lado cuando hay personas maldicientes que están alrededor de uno conversando y hablan de Dios como si lo conocieran. Yo he tenido experiencias con Él, me ha sacado de la cárcel, pero más maldicientes que el diablo. Dice uno: esta gente no entiende que hay que hacer un cambio en la vida para poder decir: yo he tenido experiencias con Dios y estoy agradecido con Él. Amén. Amén. El Señor, a la gente que sufre, que pasa por cosas terribles, por falta de conocimiento a Dios, Dios sí hace milagros en ellos, los saca de grandes apuros, les hace en su grande amor y misericordia grandes maravillas para que se interesen y volteen hacia arriba y vengan a un arrepentimiento. Pero qué triste la gente que tiene experiencias con Dios y aún así quiere seguir en su mundo de vida que va directamente al Seol, viviendo en el pecado, viviendo en el engaño, viviendo en el error y teniendo en poco la palabra que Dios mismo escribió por medio de sus siervos, los profetas y los santos apóstoles, para que lo aprendamos a conocer y aprendamos a vivir en obediencia. Amén. Amén. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquel que es justo, que entiende, que es obediente, que es sensato, que es sabio, que es inteligente. Mire, el venir a Cristo no es de necios ni de locos, es de sabios y entendidos. Dele palmas al Señor si usted lo cree. Porque para lo que para el mundo es locura, para nosotros dice la palabra de Dios que es poder de Dios. Para la gente que anda en el pecado es locura lo que nosotros hacemos. Nosotros sabemos que es poder de Dios. Que no se nos olvide eso. En el libro de Eclesiastés capítulo 2 verso 13 dice: y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. Hay gente que es necia y quiere ser sabio en su propia opinión, como la predicación que les traje el otro día. La gente que quiere ser sabia en su propia opinión sin echar mano de la sabiduría de Dios,
cree que anda por el buen camino, pero su mundo es tinieblas. Pero mire qué hermoso. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. Y la sabiduría es Jesucristo mismo, es Dios mismo, es la palabra de Dios. Él es la sabiduría. Tenemos que aprender, hermanos, a no afanarnos por las cosas de este mundo, a no vivir afanados por lo que ven nuestros ojos, por lo que pide la carne, por lo que la carne desea, sino más bien afanémonos por lo que el Espíritu Santo desea en nosotros. Él desea que seamos santos como Él es santo. Él desea que seamos entendidos como Él fue entendido. Él desea que seamos obedientes hasta la muerte como Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dele palmas al Señor. Pero el ser humano se afana por las cosas de este mundo. Dice la palabra de Dios en el libro de San Marcos capítulo 4 verso 19 al 20. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Nosotros, los seguidores de Jesucristo, del Dios de la gloria, tenemos que tener mucho cuidado también en esa área. Esta palabra es para los cristianos, para los creyentes. Que los afanes de este siglo no nos engañen, porque dice, porque los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra. ¿Cuál palabra? La que usted está escuchando en este momento. La palabra que usted escucha en cada servicio, en cada culto, en cada fiesta que tenemos los miércoles y los domingos que nos reunimos a alabar a Dios. Necesitamos cuidar que no haya nada que ahogue la palabra que Dios siembra en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Porque cuando es ahogada se hace infructuosa, dice la palabra. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30 y a 60 y a 100 por uno. Esos son los que agarran la palabra, la escuchan, la atesoran, la aplican en su vida, como lo hemos dicho en muchas ocasiones. Se comienzan a convertir en hacedores de la palabra y no dejan que el diablo, que ni la tentación de esto ni la tentación de aquello venga y ahogue la palabra. Amén. Que nada le robe lo que Dios ha sembrado en su vida. El diablo va a venir y le va a decir, no hagas esto, estos están locos. Y usted tiene que decirle, tengo que hacerlo porque la palabra de Dios así me enseña que la debo de aplicar a mi vida si no quiero perderme en el camino que yo quiero encontrar para la salvación de mi alma. No quiero desviarme del camino, la verdad y la vida, que es mi Jesucristo. Porque cuando llega aquel que ahoga la palabra, le dice, esto no es importante, aplica esto, pero aquello puedes ignorarlo. Y usted dice, pues de veras no es tan importante. Como aquel que dice, no es importante el bautismo en el nombre de Jesucristo, no es importante. Pues si no es importante, ¿para qué está escrito en la Biblia? Si el bautismo no es para perdón de pecados y tiene que haber perdón de pecados para que haya salvación, entonces ¿por qué está escrito? ¿Por qué lo estableció Dios mismo, Jesucristo mismo? ¿Por qué Él mismo vino a ponernos el ejemplo? Siendo Dios mismo, Él dijo, deja porque así os conviene que se cumpla toda justicia. Cuando Juan el Bautista no lo quería bautizar, diciéndole, mira, yo mismo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí para que te bautice. La palabra de Dios, venga como venga, esté en la escritura que esté, es importante. Y tenemos que ponerla por obra. Si Él dice bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, si usted quiere la salvación, bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Si quiere jugar al cristiano, siga como siga.
Siga como a usted le agrada, como usted crea en su propia opinión, y el día del juicio ya se va a dar cuenta quién era el que tenía la razón, usted o la palabra. Amén. La palabra no es un juego. La palabra es algo serio que nos conduce a la salvación. Amén. Qué bueno es Dios. Tiene que haber arrepentimiento para el bautismo. Y la gente dice, no, no es importante, yo ya me bautizaron de chiquito. Ni te acuerdas cuando te bautizaron, ni te acuerdas de qué pecados te arrepentiste, ni te acuerdas si te invocaron el nombre de Jesucristo en ti o era cualquier otro título. Si no es el nombre de Jesucristo invocado en un bautismo, no vale. Lo que vale es lo que dice la palabra, no lo que diga el hombre, ni el engaño que haga en el hombre. Porque muchos vienen y tuercen la palabra y se engañan ellos mismos para engañar a los demás. Qué triste, pero qué hermoso cuando aprendemos a escuchar la palabra de Dios tal y como está escrita. Así nos duela, así nos golpea, así nos chicotee, pero si nos da la salvación, gloria a Dios, vale la pena que la palabra nos azote para que terminemos corrigiéndonos y no nos perdamos en la vida. Gloria a Dios. Pero qué triste que los afanes de este siglo vienen y engañan y ahogan la palabra de Dios. Que no suceda eso en nuestras vidas. Amén. Amén. Qué bueno es el Señor. Dice en el libro de San Juan, capítulo 3, verso 19, y esta es la condenación. Ya se las leí. Una vez más la voy a compartir. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El que ama más las tinieblas que la luz no quiere bautizarse, porque sabe que al bautizarse es para perdonar sus pecados y para negarse a sí mismo y nunca más volver al pecado. Entonces todavía quiere seguir en el pecado. Quiere la salvación, pero no quiere pagar el precio. No quiere dejar lo que le estorba para agradar a Jesucristo. Pero sí quiere que Jesucristo haga la palabra a un lado y que le diga: entra al gozo de tu Señor, pecador inmundo que nunca te arrepentiste. Dios no es así. Dios va a decir: ¿está tu nombre escrito en el libro de la vida o no está? ¿Lo escribiste allá cuando yo te instruía por medio de mi palabra? Pues no, pues fíjese que yo creí que no era importante. Pero si habla del bautismo, a mí me bautizaron cuando estaba chiquito. ¿Y te acuerdas si te arrepentiste de tus pecados cuando te bautizaron a los 40 días de nacido, a los 3 meses o al año? No, pues no me acuerdo. Pues el bautismo que yo mandé, que tenías que obedecer, es cuando tú tenías entendimiento para elegir si vas a creer en mí o ibas a ignorar mi palabra. Si ibas a escoger el camino, la verdad de la vida que era yo, o el camino del diablo que te iba a llevar a condenación. No era parte de la predicación esto, pero si el Señor Jesucristo quiere irse por ese rumbo hay que darle. Yo no estoy para predicar de acuerdo a mi voluntad, sino a la voluntad de Dios, de acuerdo a la guianza del Espíritu Santo. No lo ven, pero aquí lo tengo, miren. Aquí está el Padre Santísimo, llamado Jesucristo de Nazaret. Él vive en mí, Él toma el control de mi vida. Y cuando me quiero desviar, iré. También me mide la vara, no crean que no vas a usted. Pero gracias a Dios por eso, porque el día que deje de corregirme, entonces señal que soy bastardo y no hijo. Prefiero ser hijo aunque me corrija cada vez que me equivoque. Dele palmas al Señor. No te afanes por hacerte rico, dice Proverbios 23:4. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Escuche, ¿para qué rumbo va a ir esta escritura?
Para que no vaya a decir, entonces es pecado ser rico. Ahorita el Señor nos va a hablar a todos. En 1 de Timoteo capítulo 6 verso 17 dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfruten. O sea, dile a los ricos, exhórtalos y mándales que no pongan su mirada en las riquezas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y cuando nosotros ponemos nuestra mirada en el Dios vivo, ya si la voluntad de Dios es que seamos ricos en bienes también, Él nos los va a dar. Porque Él conoce nuestro corazón. Él va a decir, este no va a ser vanaglorioso, este no va a ser altivo, este no va a andar humillando a nadie con su riqueza. Le voy a dar en abundancia para que también Él dé en abundancia y reparta. Pero si sabe que la riqueza nos va a regresar al mundo de pecado, mejor nos va a mantener nomás dándonos lo necesario. Porque la sabiduría de Dios sobrepasa hasta nuestro propio entendimiento. Usted puede decir, yo me conozco bien. Yo, si Dios me permitiera ganarme 100 millones de dólares en la lotería, yo prometo que no me pierdo, que me voy a portar bien. Dios conoce tu corazón. Tú crees que te conoces a ti mismo, pero Dios te conoce más que lo que tú te conoces. Él sí sabe si te perderías o no. Por eso Dios no nos da más de lo que necesitamos. Y cuando nos da más de lo que necesitamos, es para que sembremos y demos al que tiene necesidad. Porque solamente somos administradores de Dios, mas no dueños de lo que poseemos. Si yo me muriera en este momento, mi alma se va para el cielo, pero mi traje se queda aquí con tu corbata. Nada me voy a llevar más que el amor de mi Cristo. Dele palmas al Señor. A los ricos mándales que no sean altivos, más bien que pongan su esperanza en Dios, no en las riquezas. Las riquezas, dice en el verso 18, que ahogan bien, que dice en el verso 18, que más bien pongan la mirada en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, y que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Dios no nos da para que atesoremos y atesoremos y atesoremos y atesoremos. Nos da para que atesoremos y repartamos. Dios, que es dueño de todas las cosas, no las tiene para Él solo. Él las hizo para dárnoslas a nosotros, para que las disfrutemos. Y si Dios es dadivoso, así debemos de ser nosotros también, cuando tenemos la manera de poder hacerlo y compartir con el que padece necesidad. Amén. Dios nos manda que hagamos el bien y que seamos ricos en buenas obras, en el verso 18. Ricos en buenas obras. En esa área sí tenemos que asegurarnos de llegar a ser ricos, porque esa es la voluntad de Dios. Ricos en buenas obras y dadivosos, atesorando para sí, dice, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, y que echen mano de la vida eterna.